Seguimos esta interesantísima jornada con una mesa. Esta es la primera mesa que tiene como título La medición del ROI del coaching. Teníamos muchísimo interés en conocer qué se está haciendo, cómo se está haciendo, en qué medida se puede medir el ROI, es decir, el retorno de la inversión del coaching. Sabemos que las empresas nos piden estas cifras, sabemos que nos piden en qué medida esto va a ser rentable, no solamente un tema de opinión, sino también queremos datos que nos avalen que estos procesos merecen la pena. Tenemos para ello preparada una mesa espectacular, vais a ver. Lo que yo voy a hacer es presentar a nuestra moderadora y ella va a presentar a su vez a los ponentes. Anaís Rubio Galán, como no puede ser de otra manera, también es psicóloga y coach. Como os decía, ha sido un triunfo poder encontrar que todas las personas tengan este perfil y estamos muy orgullosos de poder contar con este perfil, sin duda alguna. Ella es consultora de recursos humanos de toda la vida y actualmente pues acompaña a personas, equipos y organizaciones en procesos de cambio para adaptarse a nuevos contextos de trabajo. Lo que destaca de su perfil es la agilidad, el pensamiento de diseño, el visual thinking y la innovación y concretamente la psicología y el coaching. Sin más, os dejo con ella para que ella a su vez presente a los ponentes de la mesa. Hola, buenos días. Muchas gracias, Isabel. Bienvenidos, bienvenidas a los que estáis aquí y a los que nos veréis a través del canal de YouTube del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Vamos a estar un ratito hablando sobre el ROI del coaching, sobre la medición del impacto de los programas de coaching y nos acompañan en la mesa Pilar Rojo, bienvenida. Muchas gracias. Óscar Abellón, bienvenido, y José Manuel de Haro, bienvenido. Y bueno, yo creo que es un tema que nos suscita mucho interés a todos como coaches, como psicólogos, psicólogas expertos en coaching. Desde diferentes miradas, yo creo que por un lado hemos sido testigos de cómo se ha ido consolidando la profesión del coaching y por tanto cómo aumentan las expectativas de medir esa efectividad desde el punto de vista del negocio. Pero yo creo que también desde el punto de vista del propio cliente de coaching es bueno que visibilice ese cambio, que vea cómo impacta en sus KPIs, en sus resultados, en su puesto y también por nosotros mismos, ¿no? Como coaches, para poner en valor lo que hacemos. Entonces, bueno, yo creo que vamos a aprender mucho hoy sobre ello. Voy a ir presentando a cada ponente conforme vayan interviniendo según el orden de programa. Por tanto, va a empezar Pilar. Pilar es directora del HR Center, Club de Benchmarking de Recursos Humanos y del programa de coaching ejecutivo de la IE Business School. Es profesora de liderazgo de personas, equipos y coaching ejecutivo. Por esta misma institución es doctora y también es MBA por la IE Business School. Por supuesto, es licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid y Executive Coach certificada por ICF. Lleva más de 25 años impartiendo diferentes cursos en todos los programas de máster, Executive Education y programas de management. Y lo que resuena y que yo creo que puede aportar en su intervención y que más me ha resonado de su trayectoria es que combina la labor de investigación, la labor de docencia con la investigación en la medición de los recursos humanos y su impacto en los resultados del negocio. Además de ello, es coautora de varios libros y trabaja en consultoría para diferentes empresas en las áreas de coaching ejecutivo, selección y desarrollo de habilidades directivas. Pues nada, Pilar. Muchísimas gracias. Yo creo que voy a hablar con este, ¿no? Sí. Para no molestar mucho. Pues muchísimas gracias, Luis, muchísimas gracias, Isabel, por convocarme. Muchísimas gracias a todos por asistir. Vamos a ir, yo creo que voy a cortar un poco lo previsto, dado que vamos con un poquito de retraso. Y que podamos dejar un poquito de tiempo para si hay alguna duda, que supongo que las habrá. Muchas gracias. ¿Tengo para pasar? Sí, está ahí. Genial. Voy a pasarlo primero un poquito más rápido, en la primera parte, para centrarme en la última parte, en las fórmulas de retorno de la inversión en coaching, y vamos a ver algunas, ¿no? Espero que se vea bien desde allí al fondo en las pantallas, porque esta es una parte un poco más numérica. Estábamos comentando mis colegas y yo
que esperamos que podáis ver algunos de los números que os vamos a poner. Entonces, vamos a entender, lógicamente, que estamos hablando de una metodología como coaching ejecutivo, una metodología de carácter estratégico y que, por lo tanto, tiene que estar muy claro en el contrato con el sponsor, con la empresa que contrata los servicios, qué es lo que quiere. Entonces, hay una premisa primera que es que el cumplimiento de los objetivos tiene que estar definido formalmente con la organización con la que lo vayamos a hacer. Yo en este momento que dirijo, como nos contaba Anaís, entre otras cosas, el Club de Benchmarking de Recursos Humanos del IE, tengo 100 empresas que están trabajando con nosotros y de ellas el 61%, os digo exacto, el 64% de las empresas están haciendo procesos de coaching con un alcance del 2% de la plantilla. Se ha incrementado con respecto al año anterior más de 6 puntos. Entonces, efectivamente, esto va creciendo, ¿no? Y va creciendo porque funciona, lógicamente. Vale, a ver, vamos allá. Esto es para adelante. Bien, entonces, uno de los retos que tenemos es demostrar no solamente los beneficios a nuestros coaches, sino también, lógicamente, el retorno en la inversión para las organizaciones. Está claro que la intervención en el coaching es rentable, pero lo que nos interesa es saber cuánto. Y ahí pues vamos a ver algunos retos. Entonces, primero, la cadena de impacto en el coaching es... también lo comentaban los anteriores ponentes. Lo primero es hacer, no nos podemos quedar en solo pensar. Y este hacer tiene que tener un impacto en el negocio. Eso lo tenemos claro. Y ese impacto puede ser cuantificado, que es de lo que vamos a hablar hoy aquí. Los 5 niveles de impacto, según algunas teorías que yo creo que también vamos a compartir aquí, primero es qué reacción tiene nuestro coachee ante el programa. Segundo, ¿ha aprendido? Tercero, ¿cambia en función de ese aprendizaje su comportamiento? Cuarto, ¿eso tiene impacto en el negocio? Si no, y si lo tiene, ¿cuál es el retorno para la organización? Entonces, os voy a poner algunos ejemplos. Me vais a permitir que haga esto, que puede ser un poco duro, un poco más, no me atrevo a decir divertido, pero... Entonces, un directivo realiza un proceso de coaching y gracias a ello consigue potenciar su liderazgo y generar un mejor clima dentro de su departamento. Y por este motivo existe más motivación, innovan, el compromiso de las personas de su equipo es mayor. Bien, ¿cuánto impacta esto en la cuenta de resultados? Un CEO se atreve a tomar una decisión importante sobre la internacionalización gracias a las reflexiones que le provoca un proceso de coaching. Y esto supone para su empresa un incremento de la facturación al año siguiente de varios millones de euros. ¿Cuál es el retorno de esa inversión? Pues miles de veces lo invertido. O sea, ¿cómo medimos esto, no? Un mando intermedio mejora sus habilidades interpersonales y gracias a este proceso de coaching mejora el liderazgo, sobre el equipo, el clima. ¿Cuál es el retorno de la inversión? Pues diría José Mota, pues que ahora vas y lo calculas directamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues con esto quiero decir que estamos haciendo aproximaciones, que esto no es una ciencia exacta y que hay cosas que se pueden cuantificar, otras que no son tan cuantificables y que tenemos que tener esto, desde mi punto de vista, en la cabeza y tampoco comprometernos a algo que no podamos medir o cuantificar. Yo voy a hacer una aproximación como dice mi ponencia, ¿no? Entonces, hay muchísimos estudios donde estamos viendo cuáles son los posibles retornos de la inversión en coaching. Aquí os he puesto los más clásicos y todos ellos nos hablan de entre 5 y 7 veces la inversión en coaching. Vale, ¿siempre vamos a tener ese retorno? Es otra pregunta que os hago. Pues me temo que no. ¿Y de qué va a depender que tengamos ese retorno que dicen muchísimos estudios? Pues del coach,
lógicamente, de sus competencias, de su formación en el ámbito empresarial, de que conozcan teorías de liderazgo transformacional o teorías como las que nos han contado nuestros colegas, que conozcan, lógicamente, la organización, su misión, visión, valores, etcétera, los procesos del coaching, que esté dispuesto a ser acompañado, que tenga confianza en el coach, y la relación que se establece entre los dos, ¿no? Cómo se percibe, ¿no? Cómo percibe el coachee al coach en cuanto a su autoeficacia, qué motivación tiene, de sobra, pues va a decir, ¿no? que si no está motivado, estos programas para los top 200, para los top 400, ¿no? Y de ellos pues 25% no está motivado, no lo hace forzado, no le interesa nada. Va a influir, lógicamente, en ese retorno, ¿no? El apoyo del superior, del jefe, del manager, el número de sesiones del proceso. Muchísimas veces nos dicen, oye, queremos hacer un proceso para los 400 top, ¿no? Pero 3 sesiones, ¿no? Entonces dices, bueno, pues 3 sesiones pues dan para lo que dan. Entonces, bueno, pues cuáles son tus expectativas y qué es lo que pretendes con esto, ¿no? Y no nos engañemos, ¿no? Por otro lado, tenemos la disyuntiva de qué hacemos, una medición cualitativa, cuantitativa, las dos, ¿vale? No existe consenso en cuál es la mejor manera de medir y además no siempre se puede medir cuantitativamente. Y aquí hay algunos beneficios considerados cuantitativos, pues efectividad o fortalezas de la organización, algunos muy típicos, ¿no? Mejora en la calidad, mejora en la productividad, mejora en la atención al cliente, retención de ejecutivos, reducción de costes, mejora en la rentabilidad. ¿No? Son cosas que pueden ser tangibles, que ahora veremos cómo se pueden, si es que se pueden medir, ¿no? Y luego hay cualitativos, ¿no? Pues relaciones con los colaboradores, relaciones con los directores, relación entre el equipo, satisfacción en el trabajo. Todas esas cosas que os comentaba antes de, vale, muy bien, pues tengo un proceso de coaching, mi equipo mejora, está más motivado, pero ¿y esto cómo lo medimos? ¿Esto cómo lo trasladamos? ¿Se traslada eso a que se reducen las quejas de los clientes? ¿Se traslada eso a que la productividad aumenta? ¿Se traslada eso a que la mejora de la calidad se ha incrementado? Entonces, estamos podemos medir con algunos ratios si es que es cuantificable, y si no, hay algunas medidas que mis colegas comentarán que pueden utilizarse y que son clásicas, ¿no? Pues el 360 de antes y después, evaluaciones de desempeño antes y después, encuestas de clima, y últimamente pues yo me estoy encontrando es que queremos subir 2 puntos en el ranking de Best Place to Work For. Digo, pues vale, pues bueno, y como esto lo hace una persona, se sube porque una persona hace un proceso de coaching, porque lo hacen 5, porque lo hace el equipo de dirección, porque trabajo con el comité de dirección, en fin, bueno, pues oye, si eso, ahora vamos a ver qué implicaciones tiene el que una empresa cuando te contrata te diga queremos subir 2 puntos en la encuesta de Best Place to Work For. O sea, vamos, ¿eso qué quiere? ¿Cómo lo medimos, ¿no? ¿Cómo lo vas a medir tú? Y luego eso se va a deber a mi intervención o a la intervención del equipo de coaches que trabajamos con vosotros o no. No es una cosa fácil. Entonces, me vais a permitir que os pase unos post-it, porque os voy a... gracias, Isabel. Los he como separado un poquito para que les fuera más fácil y que los cogieran. Entonces, os querría, si los pasáis así como raca hacia atrás y vais cogiendo cada uno esto o en un papel que tengáis, porque como no tenemos mucho tiempo, iba a utilizar una técnica un poco más dinámica, pero no lo voy a hacer. O sea, que va a ser para vosotros, si lo queréis hacer en post-it y si no, en los papeles donde estéis apuntando, porque os iba a pedir que me lo dierais y que viéramos los resultados, pero me temo que no vamos a ir, que vamos muy ajustados de tiempo. Yo voy bien, pero... Entonces, la pregunta que os quiero hacer es que penséis en, me da igual, un profesor que hayáis tenido como coach, un coach supervisor, que os haya impactado, que os haya gustado mucho. ¿Tenéis en la cabeza?
Luis dice que sí. Bien. Entonces, quiero que teniendo esa persona en la cabeza, pongáis en un primer post-it cuánto estaríais dispuestos a pagar por una sesión de 1h30 con él o ella. ¿Vale? En un segundo post-it, o en el mismo, igual, porque no los voy a recoger, ¿qué destacaríais de esa persona en la que estáis pensando como esa es con la que me gustaría hacer un proceso de coaching? Y en un tercer post-it, ¿qué piensas que te puede aportar con un proceso de 4 sesiones? Vale, ahora tocaría recoger tal cual, no nos da tiempo. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Lo que acabamos de hacer es un ROE, ¿no? Lo que acabamos de hacer es exactamente un retorno sobre nuestras expectativas. Esto no es un análisis muy preciso, pero es el más común. Entonces, al final, no siempre nos piden las organizaciones que hagamos una cuantificación de lo que vamos a hacer, ¿no? Me he saltado algunas cosas, como habréis visto, porque la siguiente fórmula que os propongo es el ratio beneficio-coste. Beneficios que tiene un programa con los costes del mismo. Beneficios: si se incrementa la productividad, si se reducen horas de reunión, si se incrementan ventas, mejora de procesos, satisfacción de clientes aumentada, descenso de conflictos. Y costes, pues la tarifa del coaching, el diseño del programa, salarios, costes laborales que puedan estar implicados, gastos directos e indirectos, etcétera. Vale, ¿cómo calculamos el ROI? Pues los beneficios netos del programa, partido por los costes brutos del mismo, y punto pelota. ¿De acuerdo? Beneficios partido por coste. Y la tercera fórmula sería el retorno de la inversión. Y aquí lo que tendríamos serían los beneficios netos del programa, partido por los costes brutos del programa, multiplicado por 100. Vamos a poner un caso. Teníamos varios ejemplos, vamos a poner un caso solo. Un equipo de... Perdonadme, que estoy un poco constipada. Un equipo de directivos en una multinacional del sector seguros. Tienen un nuevo director de área desde hace 6 meses, han tenido unos índices de descenso de ventas en los últimos 6 meses importantes, del 18%, y... Aquí se me ha ido una parte de la exposición. Bueno, y no sé qué ha pasado. En ese proceso, os lo leo y lo veo, porque no sé por qué no se me ha... ¿Está en la presentación? Pues no, en teoría sí, pero no, estoy viendo que no. Pero vamos, no te preocupes, porque yo creo que vamos tan agobiados, ¿no? Que no... Vale. Entonces, vale. Este equipo tiene varios objetivos, ¿no? Pues uno primero, que es aumentar el tiempo del equipo con los clientes para incrementar las ventas. Las áreas de mejora que se pretenden es que el director, pues... haga mejores reuniones, haga un desarrollo de su equipo, incremente su delegación y, por lo tanto, bueno, pues el objetivo es mejorar la capacidad directiva y de liderazgo de este manager. El programa, pues van a ser de 6 meses, a una razón de 4 horas al mes, 24 horas de acción directa. Vale. Los datos de este ejemplo en concreto es que se reduce el tiempo de reuniones en 2 horas, se incrementan las ventas a los 6 meses en 47.000 euros. El equipo, que son 24 jefes de zona, más 3 gerentes de distrito, más un director de ventas,
pues tiene lógicamente unos costes de hora trabajador que están calculados en un total, nos digo el desglose, de casi 10.000 euros, y la hora de coaching 400 euros, ¿vale? Y el programa en total pues tiene un coste de no llega a 10.000, 9.600 euros. Vale, si hiciéramos el ratio beneficio-coste, pues simplemente tendríamos que hacer los 47.000 que hemos dicho que se ha incrementado ventas, partido por los casi 10.000 que cuesta el programa. Por lo tanto, tendríamos ahí un retorno de 4,9, casi 5 puntos. Por cada euro que se invierte, recibo 5, casi 5, 4,9. O podemos hacer un ROI, que sería esos 47.000 de ventas, menos los 9.000 de los costes, partido por los 9.000 de los costes, multiplicado por 100, que nos da 395. Luego, si hacemos en lugar de un ratio beneficio-coste, hacemos un retorno sobre la inversión, tendríamos un retorno de 3,95, casi 4 euros sobre lo invertido. Por cada euro que invertimos recibimos o tenemos un retorno de 4. Entonces, esto sería la fórmula más... Estoy, ¿no? En tiempo, ¿no? Bueno, vale. Esto sería la fórmula más simple. De aquí se puede ir avanzando, lo dejo para coloquio, se puede ir avanzando y entonces se pueden hacer un ROI donde tengamos en cuenta la percepción del coachee sobre qué parte, por ejemplo, de ese incremento de ventas se debe a la intervención del proceso del coaching. A lo mejor él dice solo, pues mira, se debe el 50%, el otro 50% se debe a otros miles de factores que han intervenido. Y además esto lo digo con una certeza de... Entonces haríamos un ROI ajustado. O podríamos hacer un intervalo de ROI. Pues creo que podría estar entre el 10, este incremento de ventas, entre el 10 y el 15% podría deberse a, y por lo tanto tendríamos un intervalo de ese incremento de ventas y calcularíamos el ROI en función de ese intervalo. Entonces, bueno, estas son aproximaciones que van a completar mis colegas con otras visiones. Y creo que está bastante ajustadita. Gracias, Pilar. A ti. Muy interesante ver esta perspectiva desde el punto de vista de negocio, ¿no? De cuenta de resultados, el retarnos también para saber cómo, como decía Pilar, aislar realmente lo que se atribuye al proceso, al programa de coaching. Bueno, como habrá después un espacio para compartir mi espacio preguntas, vamos a pasar a la siguiente intervención, que yo creo que también nos va a dar seguir dando claridad. Es Óscar Abellón García, es, como no, licenciado en Psicología por la Universidad de Valencia, especialidad Psicología de las Organizaciones. Es psicólogo por esta casa, psicólogo especialista en coaching por el Colegio Oficial de Psicólogos y también es coach por AECOP. Programa de Dirección General IS, Business School de la Universidad de Navarra. Y quizás la mirada interesante nos la va a aportar porque es diplomado en Investigación Operativa y Sistemas por la Escuela de Investigación Operativa del Departamento de Matemática, esa visión metodológica que nos va a aportar Óscar. Y luego también tiene el contrapunto de suficiencia investigadora en filosofía, ¿no? por la Universidad de Valencia. Y tiene otras capacitaciones, pero vamos, le voy a dar ya paso para que nos deleite con... ¿Es este? Sí, ¿lo tienes en el texto? Muchas gracias. Y bueno, gracias por venir. A ver, como tenemos poco tiempo, vamos a ir un poco al grano. Esto de explicar la eficacia del coaching me recuerda a mis años de estudiante cuando teníamos que demostrar la eficacia de la psicología. ¿Os acordáis? Y entonces, en aquella etapa en la que me tocó a mí, de alguna manera, pues... En la Universidad de Valencia había mucha metodología, mucha. Trabajaba mucha estadística, trabajaba mucha psicología experimental, mucha diferencial. Incluso había una asignatura que se llamaba Psicología Matemática. ¿Alguien la ha hecho? ¿Sí?
Luego nos vemos, porque rara avis, seguro. En ese sentido, pues yo me aficioné un poco a este tema. Y a partir de ahí, bueno, pues simplemente hay que desempolvar los apuntes. Si es lo que yo digo, vamos a ver, si esto lo sabéis, hay que desempolvar un poco los apuntes. Vamos a ver algunas cositas. Mirad, hay un montón de informes que dicen que el coaching es eficaz y con los programas de coaching se mejora. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos unos cuantos. Vale. No lo niego. Vamos a verlo. La primera pregunta que hago yo es, ¿qué es el coaching? He visto que Teresa ha puesto que es un proceso, una metodología. Veo por ahí en otros libros que es un proceso. En cada sitio dicen que es una cosa. Pues para yo abordar la eficacia tengo que saber primero lo que es. A partir de ahí, el coaching ejecutivo como proceso, que es lo más fácil de medir, tiene una serie de pasos y en cada uno de ellos yo tendré que medir. Hay gente que dice que es muy difícil medir algunos intangibles y tal. A nosotros nos enseñaron que todo se mide. ¿Cuál es, digamos, el valor añadido que nosotros podemos dar en este sentido? Si la ejecución es o no eficaz. Y claro, como bien ha dicho Pilar, es si cumple con el objetivo, ¿no? Dice, algo es eficaz en tanto y en cuanto cumple con el objetivo y eficiente cuanto menos recursos haya desempleado. Pero claro, el placebo también es eficaz en un 30% en la mayoría de los casos. Y entonces tenemos que acudir a ya no mediciones tan cuantitativas, sino más cualitativas. Y entonces se nos ocurren rizar el rizo. Entonces me acuerdo cuando la gente dice, ser grande no es cuestión de tamaño. ¿Cómo que no? No, hombre, no lo has entendido. Es que eso produce, una hipérbole que hace que tú pues pienses en otras cosas. Ah, vale, bien. Bueno, pues será así. Menos es más. Todos eso los hemos inventado nosotros, todas estas cosas. O el tamaño no importa y cosas así. Pero lo que me vengo a referir es que somos culpables muchas veces de que nos tomen más o menos en serio de forma objetiva. Y que sigan pensando de todo esto que es algo subjetivo. Y a mí eso me molesta. Me molesta porque yo les explico en muchos casos que la subjetividad nosotros la definimos como que un número de sujetos dicen de una cosa, idea o algo, cada uno lo suyo, y esa es la máxima subjetividad, ¿verdad? Y hay gente que ve un 6 y un 9, depende de la perspectiva, etcétera, etcétera. Y por otro lado vemos que la objetividad es, digamos, lo contrario. Cualquier sujeto dice de algo lo mismo. El problema de esto es que ni una cosa ni la otra existen en la realidad. No existe una subjetividad completa, ni existe una objetividad completa. Entonces lo que existe es una intersubjetividad, es decir, un conjunto de sujetos, por cultura, educación, etcétera, pues llegan a un consenso y dicen de algo lo mismo. En este caso, pues, los congresos y cosas así sirven para todo esto. Entonces vamos a ponernos de acuerdo un poco. Es decir, oye, vamos a ponernos de acuerdo en esto de medir el coaching. Y vamos a desempolvar lo que nosotros aportamos. Porque ¿para qué quiero ser yo psicólogo especialista en coaching? Porque aporto algo desde la psicología, digo yo, ¿no? Y ese es nuestro diferencial y es lo que nosotros vamos por ahí presumiendo, ¿no? No, yo soy coach, ya, muy bien, yo soy psicólogo especialista en coaching. Y parece que no, pero, ¿vale? Muy bien. Pues, mirad, yo voy a poner aquí un ejercicio, simple. Hay que contar, os voy a poner un texto y hay que contar el número de Fs que salen en el texto, por ejemplo, que lo puede haber, etcétera. Yo pongo el texto y os dejo ahí un tiempecito y me contáis el número de Fs. Vale. ¿Cuántos han visto una F solo? ¿Nadie? ¿Dos Fs? ¿Alguien ha visto dos Fs?
Por allí una persona. ¿Alguien ha visto 3 Fs? Una persona, 2 personas, 3 personas, 4 Fs. Ya van a visto. 5. Bueno, 6. 7. 2. 8. ¿Ha visto alguien? Ya no, ya. Esto ya es la curva normal. Esto ya. ¿Cómo es posible que en un aula, en una exposición que todo el mundo más o menos la tiene, hombre, puede haber algún despistadillo, ¿no? En una curva normal. Pero, ¿cómo puede ser esto? Hay gente que ha visto 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7. ¿De acuerdo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es alto? ¿Qué es bajo? ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? ¿El coaching qué es? ¿Qué es que el coaching sea eficaz? Yo lo pongo otra vez y las contamos de nuevo. No he cambiado el texto, ¿eh? Para... Una second opportunity. ¿Ok? Vale. ¿Cuántas hay? Venga. ¿Quién ha visto 5? ¿Menos de 5 ha visto alguien? No, vale. 5. 6. 7. 8. ¿Ves? Seguimos sin ponernos de acuerdo. Pues a esto me refiero. Sin embargo, hay un consenso, parece ser, de 7. Pues entre 7 más menos 1 estará más o menos el resultado. Vamos a ver. Cuando nosotros decimos que gracias a los efectos del coaching ha mejorado las ventas o ha mejorado algún otro indicador del negocio, ¿qué estamos diciendo exactamente? ¿Qué estamos diciendo? Que hay una parte de varianza explicada de la variable coaching en el impacto de la variable beneficio o lo que sea. ¿Cómo se llama eso en psicología? Bueno, en estadística. Porcentaje de varianza explicado. ¿Os acordáis de las ANOVAs? No, R cuadrado es otra cosa. Ese es el problema. Porque tanto R como R cuadrado no implica causa. Nos han enseñado toda la vida que la correlación no implica causa. Vamos a ver un ejemplo. ¿Eh? ¿Qué es correlación? Perdón. Claro. Claro, porque el año que se murió mi suegra, nosotros doblamos las ganancias en la empresa. Estuve por resucitarla para volverla a ver. Bueno, la pobre cipallera. Bueno, vamos a ver. Nosotros medimos el proceso de coaching. Y el proceso de coaching se mide con toda la teoría de indicadores que se hablan de ellos, ¿no? Tiene que haber indicadores de volumen, número de sesiones, tiene que haber eficacia, cumplimiento o no del objetivo, de los errores, de eficiencia con el mayor o menor coste posible, normalmente visto en sesiones o en pasta o lo que sea, y por otro lado la satisfacción de la persona que recibe el programa de coaching y la persona que ha realizado el programa de coaching, que se nos olvida muchas veces este tema. La satisfacción que ha obtenido la persona, el coachee, ¿no? Vale, vamos a ver el lugar que ocupa el coaching en las empresas. Mirad, ¿os acordáis de los sistemas de competencias? Conocimientos, habilidades, actitudes, ¿os acordáis? Pues mirad, normalmente está prescrito para la parte de conocimiento la formación. ¿De acuerdo? Y en esto la formación es muy potente. Para el tema de habilidades, el entrenamiento. Y para el tema de actitudes, el coaching. El coaching no vale para todo. Igual que la formación no vale para todo. Esto es lo primero que tenemos que ver. Si verdaderamente estamos trabajando lo que tenemos que trabajar, si estamos utilizando la herramienta adecuada para el problema en sí. ¿Ok? Vale. Dicho esto, que era simplemente una aclaración, vamos a ver que existen ciertos modelos del ROI de la formación aplicados al ROI del coaching. ¿Está claro? Por lo tanto, aquí esto no me gusta a mí mucho. Pero el problema no es ese, es que ni siquiera saben demostrar verdaderamente el ROI de la formación. Porque cuando llegan al último momento, y aquí hablamos de la famosa Lisa que la hemos traído en ECO, etcétera, en fin, una pasta.
es el modelo tan famoso, donde al final del todo habla de esa evaluación, ¿verdad? Y ahí, como ha hablado también Pilar, pues hay una parte reactiva, hay una parte de... En fin, todo esto. Yo lo que quiero que entendáis es que cuando ella, por ejemplo, define lo que se llama beneficio neto del programa de coaching, pues ella ha hecho su fórmula. Y claro, esa fórmula podría ser más... Es la que hay, ¿eh? Pero podría ser un poquito más, como diría yo, científica, ¿no? Podría ser un poquito más explicativa de lo que es. Porque al final es asignar lo que tú quieras. De hecho, Elisa lo dice, el problema que tenemos es buscar esos criterios por los cuales poder decir que el coaching ha sido o no eficaz. Y por qué ha sido por el coaching y no por otras variables. Bueno, no quiero meterme mucho en el modelo porque al final tengo que ir aquí. El cálculo de retorno de la inversión. Lo de siempre. Dice, calcula el beneficio neto, lo partes por los costes y te da el ratio. ¿Sí o no? Vale. Los costes se pueden saber porque al final es unidad monetaria. Pero ¿y los beneficios netos del coaching? ¿Cómo los vemos? ¿Alguna sugerencia? ¿Alguien lo sabe? Entonces tenemos que buscar otro tipo de modelos. No podemos hacer relaciones directas. Y en ese sentido nosotros proponemos que dentro del modelo, que a mí al final está bien que se aplique, para el que no tenga otra forma de hacerlo, es un modelo de coachimetría, que le llamamos nosotros. Toma ya. A ver, como bien ha dicho Pilar, se puede hacer un pre y un post, ¿sí o no? Tú tienes un objetivo, ¿y de dónde sale eso? Pues de un feedback 360, de una autoevaluación, de una evaluación, de lo que te dé la gana. Eso lo tenemos súper controlado. Y automáticamente le mandamos a un programa de coaching, o de formación o de entrenamiento, dependiendo. Y a partir de ahí, en la siguiente evaluación, vemos si ha habido diferencias o no, y se la atribuimos esa diferencia al programa de coaching, ¿no? Dice, aislar los efectos del programa, a ver cómo los aíslas. Esa es otra. Que estuviéramos en un laboratorio. Bueno, aparte de bromas de todo esto, que está muy claro y yo creo que todos entendéis, mirad, vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que en una organización el director general tiene 4 objetivos que no le dejan dormir. Las ventas, la cuota de mercado, por ejemplo. Las reclamaciones, los costes y el número de referencias. Esto es un caso real, ¿eh? Y en base a esto dirige en su comité de dirección. Y él siempre está pendiente de esto. Y tiene su pequeñito cuadro de mando con estas 4 cosas. Y todos los años lo mismo. Y siempre pone objetivos y metas en este sentido. Y entonces, ¿todo esto para qué? Joder, para obtener beneficios. Entonces, el primero es el diagrama causal, ¿no? A ver, a más ventas, mayor beneficios, a más beneficios, menos ventas, a más no sé qué, menos no sé cuánto, y yo hago los diagramas causales y automáticamente me sale. Por lo menos ya sé las relaciones. Vale, pues voy a ver si puedo aportar algo más. Y entonces aquí viene una pequeñita explicación de lo que es el análisis multivariante. Nosotros utilizamos el análisis multivariante para conocer el porcentaje de varianza explicada que tiene el resultado de cualquiera de estas variables. Además tenemos un programita que se hace en R, en el programita este famoso matemático, que es gratis, etcétera, etcétera, en el que lo tenemos diseñado de tal manera que tú pones la Y que quieres y las X que quieres con unos datos y automáticamente te dibuja. Por lo tanto, yo puedo saber en cualquier momento el porcentaje de varianza explicada que tiene el coaching sobre los beneficios, o la formación, o la satisfacción del cliente. Es más, podemos llegar a saber si subo 1/10 la satisfacción del cliente, ¿cuánto impacta en los beneficios? Pues aquí lo mismo. Si yo tengo... Nosotros el coaching lo hemos medido en coste, en euros. Número 2 es el coste que le ha ocasionado al Departamento de Recursos Humanos todos los procesos de coaching, ¿eh? Esto os acordáis, ¿verdad? Existe una Y, donde hay una serie de X, y luego al final siempre hay un error, ¿ves? Una parte en blanco
que son otras variables extrañas que están ahí dando por saco, etcétera. Vale. Vamos a hacer el análisis que decís del RL cuadrado, etcétera. En principio, bueno, aquí viene la explicación. En principio está la tabla que yo tengo. Beneficios, ¿lo veis? Ventas, reclamaciones, costes y nuevas referencias. Y aquí tengo. Pues mire usted. Yo he correlacionado, he hecho R cuadrado de cada uno con los beneficios y he hecho un análisis multivariante. Y aquí me doy cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que las ventas tienen un coeficiente de correlación de 0,86 y un Pearson de 0,74 y un porcentaje de varianza explicada del 74%. Bueno, más o menos, ahí os doy la razón. La correlación y el multivariante, pues más o menos coinciden. Pero fijaos, en reclamaciones, por ejemplo, pues el dueño de esta empresa cree que el número de reclamaciones y las reclamaciones son muy importantes y, sin embargo, tanto el análisis correlacional como el análisis de la varianza te están diciendo que tiene poco impacto en los beneficios del tema de las reclamaciones. El tema de los costes, teniendo una alta correlación de 0,89, sin embargo, solamente explica el 9,83. Y por otro lado, queda un 15% sin explicar, es decir, hay otras variables que podrían explicar el 15% de esto. ¿Se entiende más o menos? ¿Más o menos lo entendéis? Vale. Entonces, el problema de esto es decir, vale, ¿cuál es el objetivo sobre las personas? Que cumplan los objetivos. Y entonces tenemos el índice de cumplimiento de objetivos. ¿Se entiende esto? A través del assessment, o a través del feedback, o a través del desempeño. Y entonces nosotros le decimos, ¿qué creen ustedes, análisis cualitativo, qué creen ustedes que influye en que las personas alcancen los objetivos? Y entonces a través de un diagrama de un brainstorming, un diagrama de afinidad, clasificación y un Pareto, nosotros establecemos que, según ellos, este es el comité de dirección, según ellos, el coaching, según ellos, les ayuda cualitativamente, en principio, les ayuda a esto. La satisfacción del cliente, para ellos, creen que influye mucho o impacta mucho en los beneficios. Que el clima laboral también y que los incentivos también. Eso es lo que creen ellos, Este es el análisis cualitativo. Ahora vamos al cuantitativo. Todo esto pasado a números, hacemos el análisis y nos damos cuenta que el coaching explica el 65% de los beneficios. En esta empresa, ojo, esto es ad hoc. Habría que hacerlo en muchísimas empresas con el consiguiente problema de que no tenemos datos. Aquí porque los tenemos. La satisfacción del cliente solamente el 0,69. Esto es una empresa de rajes, son productos. Entonces el número de referencias es muy importante para ellos, el de las reclamaciones también. Pero aquí, sin embargo, se da uno cuenta de que no. Fijaos, el análisis cualitativo está bien hecho. Fijaos cuánto error hay, 0,50 solo. Por lo tanto, el análisis cualitativo de los expertos en seleccionar las variables es acertado. De tal manera que esto ya me está diciendo que los programas de coaching de esta empresa que se han hecho impactan en los beneficios el 65%. Luego yo puedo abrir el coaching y ver cuáles serían las variables que impactan en el coaching. Pues el cumplimiento del plan de coaching, el número de participantes, la satisfacción del programa de coaching, etcétera, y hacer lo mismo. Y me da una serie de cuestiones. De tal manera que yo con esto puedo llegar, y con esto termino, a inferir que yo, de los KPI principales, voy saltando al siguiente nivel y al siguiente nivel por varianza explicada. De tal manera que puedo llegar a la conclusión de cómo impacta el coaching en la cuenta de resultados. Y hemos hecho un análisis matemático y hemos visto que con coaching se gana más dinero que sin coaching, porque hemos simulado si no hubiera tenido coaching. Además, el impacto en los objetivos, en el índice de cumplimiento de objetivos, porque muchas veces cumplimos objetivos y la empresa no gana dinero, cuidado. Y por último lo hemos hecho tanto en el impacto en las personas como en la propia satisfacción del cliente, es decir, lo podemos hacer
cómo impacta el coaching en cualquier otra variable. ¿Qué necesitamos? Datos, nada más. Y un pequeño cualitativo al principio para establecer la estructura, claro, porque si no, no la podríamos tener. Y creo que ya hemos... Podemos demostrar en un momento dado en esta empresa, cuidado, no siempre es así. Porque, oye, ¿cuántos coaches hay buenos, malos y regulares? Pues como en toda la vida, ¿no? Los que quieren recibir programas de coaching tienen mejores resultados que los que no. Eso se puede ver en los feedback. Que a más coaching, más cumplimiento de objetivos. Eso se puede ver con una correlación. A más coaching, más beneficios, lo mismo. A más coaching, más satisfacción del cliente y a más coaching, mejor clima laboral. Ese es el impacto. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, ahora dejo paso a mis compañeros y después lo vemos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Óscar. Gracias por esta perspectiva más metodológica y vamos a seguir con nuestro siguiente ponente para ir lo más ajustados al tiempo posible. Él es José Manuel de Haro García. Es doctor en psicología por la Universidad de Alicante, profesor asociado también de psicología en esta misma universidad. También es coach, certificado por ICF y bueno, tiene otras titulaciones, como por ejemplo pues es máster en dirección de recursos humanos, especialidad coaching, experto universitario en coaching y formación en las organizaciones por la Universidad de Barcelona y combina sus más de 30 años de experiencia en compañías privadas, públicas, con consultoría de recursos humanos y eso es lo importante también con la docencia e investigación en universidades como Alicante, Murcia, Miguel Hernández de Elche, etcétera. Más de 60 trabajos en publicaciones técnico-científicas y aportaciones a congresos nacionales e internacionales sobre recursos humanos, liderazgo e inteligencia emocional. Así que vamos contigo, José Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y agradecimiento por la invitación. Lo primero que me gustaría aclarar es que mi empresa Suez no tiene nada que ver con la tónica Suez. Tiene que ver con... Digo, por si no les suena, es una empresa multinacional de gestión integral del agua que tiene su sede en París y que en España conoceréis una de las marcas suyas como Agua de Barcelona. En Madrid, no, por desgracia, está el canal. Bueno, no digo por desgracia, quiero decir que no estamos nosotros, ¿no? Yo llevo el área de desarrollo de personas en el ámbito de concesiones en España, digamos, en un trozo de España, que es España, toda España, excepto Cataluña. Entonces, bueno, yo lo que voy a intentar aportar, el hecho de que uno se quede al final, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? Puede improvisar, puede saber ya lo que ha dicho o puede irse ya directamente, porque dice, bueno, ya está todo dicho, ¿no? Pero voy a intentar aportar alguna cosa. Lo primero es dejar claro que ni los que expertos en ROI se ponen de acuerdo sobre qué es el ROI. Algunos ejemplos. Lo conocéis, ¿no? A John Whitmore, falleció recientemente y que, bueno, pues es uno de el inventor del Growth Model, ¿no? Y ellos hablan de que pueden demostrar un ROI del 800% y cuando vas a los datos te encuentras una fórmula donde habla del nivel de confianza en el numerador y de que el ROI lo cuantifican en miles de libras. Y eso no es correcto. Nos encontramos otros ejemplos. Zenger y Folman son grandes gurús del ámbito del liderazgo norteamericanos, también han hecho estudios, trabajo sobre coaching, y cuando hablan del ROI Calculator, que es su versión del coaching, hablan de variables dependientes que son rotación de personal, compromiso, satisfacción, productividad. Pero esto tampoco es el ROI. Y luego además nos podemos confundir, Pilar lo dejaba claro en el estudio exhaustivo de fórmulas, que el coste ratio-beneficio tampoco es el ROI. El ROI es lo que definió Jack Phillips. Este es el ROI, que es la fórmula que comentabais, donde son los beneficios menos el coste, dividido entre el coste por 100. Si hay algo que aprenderéis hoy será la fórmula del ROI, por lo menos. Es decir, que os llevéis La fórmula está muy bien, es una fórmula muy sencilla, no hace falta ni siquiera haber estudiado estadística. El problema de esta fórmula es lo que va dentro de la fórmula,
que es donde tenemos el problema y es donde yo voy. Porque hay un procedimiento de medición del ROI perfectamente establecido. Ahí lo tenéis en la bibliografía de los libros de Jack Phillips. Se establecen las fases de planificación, recogida de datos, análisis de datos y luego el informe final. Pero hay un pequeño problema, a mi modo de ver. Está ahí. Cuando hago el análisis de datos, hay dos fases que son críticas. Una de ellas es aislar los efectos del programa, comentabas. Por desgracia no tenemos laboratorio, no podemos aislar los efectos de otras variables, es muy difícil. Y la siguiente es cómo convertir los efectos del coaching en dinero, en datos monetarios. Eso es difícil. Y es difícil y se ha venido haciendo basado fundamentalmente en estimaciones. Entonces, claro, al final, si utilizo estimaciones subjetivas, como comentaba, lo que sale en la fórmula igual no tiene nada que ver con la realidad. Ejemplo, ahí tenéis uno de los manuales de Jack Phillips, cómo calcula el beneficio, no sé si lo veis, muy pequeño. Ahí vienen diferentes ratios económicos y claro, lo que hace es al valor que él estima de ese ratio, lo multiplica por el impacto que él considera que tiene en ese indicador y la confianza en un porcentaje sobre ese impacto. Al final multiplica A por B por C y te da un valor que te dice, pues eso lo sumo todo y al final tengo el numerador de la fórmula. Y claro, está muy bien, me ha calculado la fórmula. Y se ha hecho ejemplos, como comentaba Pilar, algunos ejemplos, 200, contra uno más bajo, 221%. Hay 700, es decir, al final significa eso. 788% significa que por cada dólar o cada euro que invierto, saco 7,88. Está bien. Pero yo soy muy escéptico. Y no con el coaching, por supuesto, sino con cómo medir el ROI del coaching. Por eso aquí mi objetivo es dar un plan B, o sea, qué hacer cuando no puedo medir el ROI del coaching. Entonces, este plan B se compone de una serie de cuestiones, 10 puntos al final. Siempre todo se reduce a decálogos, pues yo también voy a dar aquí un decálogo. Primera pregunta sería, ¿qué es lo que tengo que medir y para qué? La primera pregunta que debería hacerme. Esto nos lleva a un concepto básico en organizaciones que es la productividad. La productividad importa, ¿verdad? Alguna opinión de algún gurú que dice, oye, con que solo aumentemos un 10% duplicamos la productividad, el rendimiento de empleado. Pues está bien, pero eso no deja de ser una opinión. Tenemos datos. Estudio metaanalítico ya tiene un tiempo donde compara la diferencia en productividad de gente que está en el percentil 99, percentil hasta el 10. No sé si veis el gráfico, pero hay una diferencia de hasta 12 veces. Es decir, el muy productivo es 12 veces más productivo que el muy poco productivo. En trabajo de complejidad media, en trabajo de complejidad alta, se han encontrado diferencias de hasta 300 veces más trabajo de sistemas. Quizá un poco exagerado, pero el caso es que la productividad importa. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Qué es lo que tengo que medir? Pues tendría que medir aquello que impacte en la productividad. Fundamentalmente, ya lo sabéis, aquí no voy a insistir, todos somos psicólogos, supongo, y es que hay dos grandes categorías de variables, externas e internas. Dentro de las internas, factores personales, nos encontramos variables que tienen que ver con inteligencia, personalidad y luego competencias, que como sabéis, últimamente es un mix entre comportamiento que impacta en resultados positivos. Pues deberemos medir algo de eso, ¿no? Y en un trabajo que yo hice ya algunos años, en el 2012, que se publicó en el Papeles de Psicólogo, lo que hice fue un resumen precisamente de qué cosas podíamos medir de esas grandes categorías de rasgos, comportamiento y resultados que tuvieran que ver con eficacia del coaching. Y ahí veis algunas de decir, el coaching funciona, es un repaso de trabajos y parece que funciona. El problema es que no sabemos, no podemos medir cuánto funciona, cómo impacta. Ese análisis predictivo, ese análisis de regresión es muy difícil de conseguir. En tercer lugar, nos podríamos preguntar, bueno, ¿y todos los niveles o todas las cosas que yo pueda medir son igualmente importantes?
No. Y aquí aparece nuestro amigo Kirkpatrick por tercera vez, en donde, bueno, es que tiene que salir, en fin, el padre de los niveles. Es decir, hay diferentes niveles, no vamos a insistir más. Nosotros, en nuestra organización, que hacemos ya años, llevamos años haciendo procesos de coaching, medimos la satisfacción, al principio con pequeñas entrevistas o reuniones o cuestionarios con las personas que pasaban por procesos de coaching, y luego fuimos ya formalizando con cuestionarios donde está el coach, está el coachee, está el sponsor, está el jefe al final, en unas reuniones cuatripartitas que hacemos al final de los procesos de coaching, y lo estamos midiendo. Aquí, ¿qué puedo aportar yo aquí? Oye, si no puedo medir el ROI, puedo medir algunos de los niveles, ¿por qué hace falta medirlos todos juntos? Pues a lo mejor no. Yo en otro trabajo que hice en el 2009 intenté hacer una versión propia de Kirkpatrick. Al final todos intentamos hacer versiones mejoradas, ¿no?, de lo que dicen los expertos. Y al final la reflexión era, hay como dos grandes vías a la hora de medir la eficacia de cualquier programa. En este caso estaba aplicado a formación. Una vía que yo llamaba de corto alcance, que es la que se da dentro del aula o dentro del despacho del coachee, que es la persona cuando salga del aula tiene que haber cubierto sus objetivos de aprendizaje. Y eso se muestra mediante estar satisfecho y aprendido. Incluso nos podemos plantear, lo que haga después en el puesto de trabajo me da igual. Que lo aplique o no lo aplique no es problema mío. Eso ya entramos en el ámbito de la tecnología del rendimiento, donde dice, oye, a mí es que lo aplique no es problema mío. Que este es el nivel, el transfer, el nivel 3. Ahí, pero bueno, nos podemos meter, podemos intentar. Y ya si queremos hacer la medición económica, es un problema que escaparía. Es decir, que nosotros en sentido estricto nos podíamos limitar a la vía de corto alcance. Un ejemplo de un trabajo que hicimos dentro de nuestra organización para que veáis que los tres niveles, el 1, el 2 y el 3, estaban relacionados. Es decir, oye, pero a lo mejor no hace falta medirlos todos. Encontramos un coeficiente de relación significativo, como veis ahí, entre la satisfacción, aprendizaje y transferencia, al puesto con cuestionarios que hicimos en varias muestras, en varios cursos de personas. Entonces, claro, si la persona está más satisfecha, parece que aprende más. Y si aprende más, parece que está más motivado y lo va a aplicar más. Eso es una idea, un dato que os lanzo, oye, si por lo menos, si no puedo aplicar el ROI, me voy a quedar en los niveles previos que por lo menos algo me están diciendo. ¿De acuerdo? ¿Cómo mido la mejora? También se ha comentado aquí. Un pre y un post. Hay estudios, aquí saca uno de la Universidad Politécnica de Madrid, donde miden la eficacia de un programa de coaching en la inteligencia emocional. Pasan una prueba de inteligencia emocional, el CTI, antes del programa de coaching, y la pasan después, y veis un poco las diferencias pre y post. Esto nosotros en nuestra organización hemos hecho intervenciones de este tipo, donde es otro ejemplo, donde aquí lo que medíamos era el bienestar psicológico antes y después de otro tipo de intervención. Es decir, utilizar la medición previa y luego el post se puede hacer. ¿Cómo aislamos los efectos? Ojalá pudiera tener grupos de control siempre, pero, en fin, ¿cómo es que hacemos nosotros al final? Esto es un resumen de nuestros procesos, cómo organizamos los procesos de coaching interno. Hay normalmente 6-7 sesiones, y al final, en esa reunión de cierre, nos reunimos y es cuando evaluamos si esos objetivos se han cubierto. Yo en todas las que he ido siempre todo el mundo acaba muy contento. O sea, la satisfacción 100%. Y todos juran y perjuran que han cambiado su manera, han cambiado mucho. Con lo cual yo me alegro, pero no me lo termino de creer. Entonces, ahí al final tenemos que seguir confiando en las opiniones y las actitudes y las creencias de las personas. Es decir, porque hay cosas que, por desgracia, no podemos medir. Y si no lo puedo medir yo directamente, no puedo hacer grupos de control, no puedo pasar cuestionarios, ¿qué hago? Pues lo miro indirectamente. Es decir, veo que han hecho otros, como el ejemplo que os contaba antes, en donde se ha comprobado, creo que ya está la sociedad, que el coaching funciona. Pero yo aquí añado otra cosa. Nos tenemos, y un poco la propuesta que yo hago aquí es, no veamos solo trabajos que hayan revisado la eficacia del coaching, sino y vayamos más allá a estudios de revisión sistemática que utilicen metaanálisis sobre qué hay. Ahí veis un ejemplo del año 2014 en donde se demuestra efectos. Sabéis que el estudio metaanalítico lo que hace al final es revisar diferentes estudios y calcular, en fin, el impacto total
consecución de metas y rendimiento y habilidades parece que funciona en los 18 estudios que se analizaron. Hay más. No, podríamos estar aquí poniendo, hay más. Es decir, hay un montón de información que podemos aprovechar de tipo indirecto. Ejemplos significativos de esos estudios, que hayan analizado bastantes, pues nos dicen, por ejemplo, que hay mayores efectos para coaches internos que externos. Parece que funciona. Yo en mi organización tenemos coaches externos, pero también internos. Yo soy interno, de hecho. Hasta que me externalicen, claro. Y, por ejemplo, el uso de una fuente simple de feedback parece que es más poderoso que utilizar varias fuentes. Y que el coaching impacta más en aspectos relacionales que en aspectos de consecución de metas, pero tiene más impacto también en aspectos comportamentales. El problema de todas estas revisiones sistemáticas y metaanálisis es que también tienen sus limitaciones, porque el punto de partida, que son los datos y estudios que recogen, tienen sus limitaciones de muestras, etc. Entonces, ¿qué hacemos con todo este lío? Habrá que poner un poco de orden. El orden empieza por... ¿Tiene sentido hablar del ROI del coaching? Tú comentabas. Ni nos ponemos de acuerdo ni en las heces ni en lo que es el ROI. Y dentro del coaching yo creo que es absurdo hablar de intentar delimitar. Hay que elegir una parcela del coaching. ¿En qué me voy a centrar? En los aspectos del coach, en el modelo teórico que utiliza el coach, en el impacto en el comportamiento, en la satisfacción en el grupo. Es decir, lo que tengo que hacer es, al final, estudios a medida e integrar. Porque todavía es una ciencia joven. Y como comentabais, ponernos de acuerdo en qué es el coaching. Ahí presento 2 definiciones muy buenas y recientes de autoridades sobre el coaching. Y si las analizáramos, nos daríamos cuenta que cada una se centra en temas distintos y parecidos. Es decir, pongámonos de acuerdo en qué es el coaching. Y para eso yo sugiero utilizar bases de datos científicas. No sé si conocéis la Campbell Collaboration, que es una plataforma que incluye revisiones sistemáticas de todos los campos, y yo he encontrado una que va a hacer un estudio sobre la eficacia del coaching para responder a esa pregunta que veis en la pantalla, que es si predice el coaching en el lugar de trabajo el desarrollo individual y la mejora del desempeño en la organización. Esto es un estudio que está en marcha y tienen un modelo de investigación donde podéis ver que la variable dependiente es el coaching en el lugar de trabajo, y que aparecen una serie de moderadores que son, pues, la frecuencia del coaching, si tiene educación, etcétera, etcétera. Estoy acabando ya. Por tanto, deberíamos promover, y aquí va mi mensaje publicitario, una cultura de la medición y actuación basada en la evidencia, que yo creo que como psicólogos deberíamos reclamar y protagonizar y seguir, porque hay, en el año 2011, si veis ahí, había más de 600 trabajos sobre coaching. Hay mucho. Yo creo que llega el momento de poner un poco de orden y de sistematizar todo esto, y sin olvidar que también hemos de ser creativos, no hemos de perder esa parte de creatividad y probar nuevas herramientas, como otro concepto que yo propongo ahí, no sé si conocéis, es el concepto de utilidad. Yo lo he utilizado en selección de personal, ese concepto, pero no lo recomiendo porque es como el ROI, pero más complicado todavía. Es decir, igual se pueden explorar nuevas áreas de trabajo. Y la última recomendación es simplemente daros las gracias. O sea que a vuestra disposición. Ya está. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Yo creo que las 3 miradas muy complementarias, el marco de Pilar, el tener claro esos 5 niveles, el beneficio, la importancia de la fórmula, que es el beneficio neto, esa robustez metodológica, que es, bueno, cómo lo podemos hacer a partir del análisis multivariante, y el que hay un camino previo que también podemos recorrer, que es medir, pues, con otras herramientas, aprendizaje, comportamiento, y que es posible también apoyándonos de otros recursos, ¿no? No sé si Luis, Isabel, nos da tiempo para una pregunta. Sí, una pregunta simplemente. Cuando ha hablado de la evaluación cualitativa, la función, porque no me he entrado bien, es establecer los predictores luego en el modelo, ¿no?, estadístico. O sea, para eso lo hacéis. Le pregunté a la organización cuáles son los predictores que entendéis que van a predecir los diferentes resultados, y luego ya lo metéis con los datos y eso, ¿no? Pues ya está, ya me he contestado yo mismo.
Aunque tenemos ¿El una metodología micrófono? para llegar a eso. ¿El micrófono está? Decía que tenemos una metodología para llegar a hacer el análisis cualitativo, no puede ser de otra manera. Muy bien. Pues entonces, solo nos queda daros las gracias a todos y cada uno por estas estupendas presentaciones y irnos con la idea de que tenemos que un largo camino, no solamente hacer coaching, sino aprender a poner en valor desde la psicología, como decía Óscar muy bien, que esto no lo sabemos hacer, o deberíamos, o supimos hacerlo, aprender a medir, poner en evidencia los resultados del coaching. Muchas gracias a todos. ¡Hala pues!